¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos, a los que están ahí del otro lado acompañándonos. Gracias por acompañarnos en un programa más. Como se dieron cuenta, hemos cambiado la introducción, Sí. Estamos cambiando ahí algunos avances, podríamos decir, Claro, ¿no? claro. Y algunos cambios que van a ir viendo a lo largo de estos programas. Ujú. Como ya les anunciamos anteriormente, ahora se vienen unos programas que vamos a empezar a estudiar. Sobre todo, el programa anterior fue como un hincapié Claro. para darnos cuenta la hora actual en la que estamos viviendo y sobre todo el futuro. Ujú. Ya estudiamos Daniel, vimos un poquito, una introducción al libro de Daniel, si bien fue Sí, bastante bastante, extenso el seminario, pero pero muy es buena. una introducción. Vamos a estudiar ahora también el libro de Apocalipsis, o sea, toda la Biblia, Bien. pero basándonos en el Apocalipsis y sobre todo en el capítulo 13 y el 17 es lo que viene a continuación. Interesante. Como siempre intentamos hacer es darle un contexto a todo para que podamos entender de una mejor manera. Exacto. Así que estén atentos porque lo que se viene va a estar muy bueno y muy interesante y vamos a poder seguir aprendiendo y como siempre les decimos la idea es dar el pequeño empujoncito para que ustedes después puedan estudiar más en profundidad. Totalmente, ese es el incentivo que tienen que tener para después estudiar a pleno. Así que sin más preámbulo vamos a ir directamente al tema de hoy. Como siempre decimos, Biblia en mano, algo para anotar. Y el título de hoy es El sello de Dios. Creo que ya estuvimos hablando un poquitito de esto en unos programas pasados también. Sí, así es. Estuvimos hablando, tenemos varios seminarios, inclusive hay otros temas, pero vamos a verlo desde el punto de vista actual. Perfecto. ¿Sí? Esto es la antesala para lo que viene después, diríamos, ¿no? Esta es la introducción a los programas que van a venir más adelante. Así que es importante tener en cuenta el contexto, cuándo es el sellamiento, Claro. qué es el sellamiento, ¿no? Y como siempre decimos, no vamos a poder contar todo ahora en este programa. Obvio. Solamente vamos a poder basarnos en los primeros 3 versículos de Apocalipsis 7, Ok. pero para poder entender más en profundidad cuando empecemos a desarrollar, sobre todo Apocalipsis 13 y 17. Perfecto, entonces vamos a ir al primer versículo, versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fíjate que hay algo interesante, ¿no? 4 ángeles, 4 ángulos, 4 vientos. Claro, sí, ¿no? mucho el 4 se repite. 4, 4, 4. Ahora, ¿por qué figuradamente se habla del número 4 acá, ¿no? Es lo que vamos a estudiar ahora. Bien. Apocalipsis 7, Mariano, se da en un contexto, primero, totalmente apocalíptico, ¿no? Ok. El tiempo del fin. Ujú. Y seguro también se utiliza una terminología profética. Ok. Entonces, Apocalipsis 7 también menciona a los 144.000 y una gran multitud. Sí. No va a ser el estudio de hoy, ya vimos un poco con Rubén eso, que ustedes pueden ver ahí el tema de Daniel y los 144.000. Pero tenemos que entender que esto es algo simbólico. Exacto. Entonces todo simboliza o representa algo. Ok, bien. Entonces vamos a ir desmenuzando qué Un poquito significa ahí. esto. Bien. ¿Para qué? Para entender cuándo se aplica esto, Ok. ¿no? ¿Qué significa y cuándo se aplica? ¿Y qué cosas se tienen que dar? La idea es Perfecto. poder contextualizar y entender en el tiempo en el que estamos viviendo. En el programa anterior lo hicimos con noticias. Sí. Hoy lo vamos a hacer con las escrituras y las profecías. Bien, los 4 ángeles. Estos ángeles simbolizan a instrumentos divinos que detienen las fuerzas del mal en el mundo, hasta que sea terminada la obra de Dios en los corazones humanos y el pueblo de Dios sea sellado en su frente. Muy bien. Esto, diríamos, es el adelanto de todo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Ujú. Que hay 4 ángeles que en realidad, si bien dice que son 4 ángeles, habla de la totalidad. Claro. Por lo tanto, hay más
que solamente Claro, 4, no ¿no? literales, bien. Hacen alusión a poderes, instrumentos divinos, Ujú. ¿no? Que fíjate que hay algo interesante, hasta que sea terminada la obra de Dios en los corazones humanos y el pueblo de Dios sea sellado en su frente. Ok, interesante eso. Nosotros hoy, Mariano, tenemos Sí. la posibilidad todavía de poder decidir y elegir si podemos ser salvos o no, Exacto. ¿no? Y eso gracias a qué es. Y gracias a la gracia Es de Dios. gracias a la gracia, exactamente. La gracia que se da a través de los méritos de Cristo en la Ujú. cruz. Ninguno de los méritos son nuestros. Exactamente. Entonces, ¿qué es? ¿Gracias a qué podemos ser salvos? A la gracia. Ujú, ¿Cuándo es que se aplica, diríamos, con la muerte de Cristo? ujú. Ahora, ¿esto va a ser para siempre ya? Y yo creo que no. Va a llegar un momento que la gracia que se logra a través de hoy Cristo intercediendo por nosotros, Ujú. se va a terminar este tiempo. Sí. A ese evento Sí. se llama cerrar la puerta de la gracia, Ok. que es cuando ya Cristo no deja de interceder y viene a buscarnos. Bien. Ahora, entre Sí. 1844, que ya vimos que es cuando Jesús pasa a interceder, Sí. hasta el cierre de la puerta de la gracia, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, Ok. fíjate que hoy en día se aplica estos textos que vamos a leer. Bien. Bien. Hoy en día hay 4 ángeles, que ya dijimos que son más, Ujú. que están defendiendo y están sosteniendo los vientos. Ahora, ¿por qué habla de 4 ángulos? Esto significa que está todo el mundo, el mundo está amenazado, o sea, es su totalidad. Exactamente. Mundial, global. Entonces, Apocalipsis 7, ¿se aplica solamente a un pueblo especial o a un lugar geográfico del mundo, Mariano? No, es todo el mundo. Vos que nos estás viendo ahí, también estás incluido en esto. Exactamente. No importa la parte del mundo donde estés viendo, Exacto. esto te toca de cerca. Ujú. Y ahora, ¿por qué decimos que significan los 4 ángulos todo el mundo? Y porque lo tiene que decir la Biblia. En Isaías 11:12. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Acá está hablando ya después de una dispersión, ¿no? O sea, Ujú. los 4 confines de la tierra es, no importa qué lugar del mundo lo hayan mandado, Dios los va a hacer reunir. Exactamente. Fíjate Ezequiel cómo habla acerca de los 4 ángulos. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Entonces, fíjate que habla, ¿no? De que el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ujú. Otra vez, los 4 extremos de la tierra haciendo alusión a la totalidad del mundo. Bien, perfecto. Entonces, una vez más lo repetimos. Sí. Apocalipsis 7, ¿a qué parte del mundo se aplica? A todo el mundo. Exactamente. Entonces, ¿dónde hay conflictos? En Todo el mundo, sí. ¿Dónde hay problemas? En todo el mundo. Y eso lo vimos con las noticias en Sí. el programa anterior, Mariano. Tal cual. Ahora avancemos un poquito más. ¿Por qué 4 vientos, Mariano? Ok, en el lenguaje profético, el viento es símbolo de agitaciones bélicas, de movimientos políticos y diplomáticos capaces de dar forma a los acontecimientos. Esto igual ya lo habíamos visto, qué significaba los vientos, me acuerdo. Eso, claro, en los primeros programas de Daniel, Ujú. donde hablábamos acerca de esto. Fíjate que hay algo interesante porque en el lenguaje profético dice, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que tomar Daniel 7 como algo literal. Claramente Los no. números literales no, sino vamos a entender y a interpretar a través de que estos son símbolos. Ujú. Y acá fíjate que habla de agitaciones bélicas, movimientos políticos, diplomáticos. Y cuando habla de que dice capaces de dar forma a los acontecimientos, Ujú. nos está hablando de que en el mundo hay una convulsión tal, Claro. ¿no? Que hay guerras entre unos y otros, conflictos entre unos y otros, Ujú. que hacen que no pase desapercibido estos eventos. Ok. Moldean al mundo. Ujú. Si no, fíjense ustedes lo que pasa entre Ucrania y Rusia, ¿no? Claro. La más famosa Claro, sí, es guerra verdad. de estos momentos. O estás de un lado o del otro. Claro, no hay punto medio Y ahí. si estás de un lado significa algo, y si estás del otro significa otro. También. ¿No? Fíjate que el mundo se está dividiendo. Claro, sí. Lo mismo pasa con los estados de Palestina que están en guerra Ujú. hoy. Inclusive, ¿sabes qué, Mariano? Estaba mirando el otro día unos documentales de unas personas que hacen en YouTube, Ujú. recorren el mundo, ¿viste? Y me llamó mucho la atención porque
estaba en una zona de África, Sí. ¿sí? En el medio de África, que ahora no me acuerdo bien cuál era el país, y veía y decía que ellos estaban sufriendo una persecución porque eran españoles, justo eran españoles, ¿no? Ajá. Y quien los estaba persiguiendo era el Wagner, que era un movimiento ruso que estaba En África. en África, y los dirigían, Ujú. ¿no? O sea, los africanos estaban contentos porque habían expulsado a los franceses, Claro. pero quien gobernaba y dirigía a África, ese país de África, Eran era estos rusos. estos rusos. Y los perseguían a ellos porque, claro, ellos pertenecen a la OTAN. Claro. Y vos fíjate que cómo se repercute todo, ¿no? Ujú. Lo de Es la verdad. historia. Y estas personas contaban muy asustados que los habían perseguido, los habían metido presos y solamente ellos documentaban Claro, la lo historia y bueno. la realidad. Qué locura. Y entre los reportajes que hacían, ¿no? Una de las personas víctimas de los conflictos que había, dice, no, porque en realidad, bueno, a mí me quemaron mi casa, me echaron, dice, perdí todo. Y en realidad esto es una guerra entre cristianos y musulmanes. Ah, pa, interesante. Decía, ¿viste? Ujú. Pero eran africanos. Claro. O sea, no estaban en la zona de Palestina, es la zona de África. Claro, de África. Y todavía también se extendía esta guerra, este conflicto. Tremendo. Entonces, el mundo es uno, Sí, sí, ¿no? sí. Y todo va hacia todos lados. Entonces, estos cuatro vientos de movimientos, a ver, ¿qué dice Jeremías? Jeremías capítulo 4, versículo 11 al 13. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar, ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Fíjate que compara los vientos Ujú. con los juicios, ¿no? Bien. Juicio que tiene que ver con la destrucción, ¿no? Claro, Con la obvio. destrucción, en este caso, del pueblo. Fíjate qué dice Oseas. Oseas capítulo 8. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Otra vez comparando al viento Ujú. con movimientos bélicos, con guerras, ¿no? Sí. Y díganme ustedes si los vientos no están tumultuosos hoy en día. Sí. O sea, si no Sí, estamos sí. entre medio de amenazas de sistemas de opresión, ¿no? En todo el mundo en general. Y uno cuando ve estas realidades se pone a pensar y dice, no, el Señor está cerca, Sí, totalmente. ¿no? O sea, no sé cuánto, pero el Señor está cerca, Está porque muy cerca. todo muestra que la humanidad va hacia un punto. Ujú. Científicos, por ejemplo, por su lado, hablan de catástrofes nucleares. Claro. Ujú. Otros hablan, por ejemplo, de que se van a terminar los recursos en el mundo. Ujú. Pero la sociedad también habla. Claro, sí, Vos obvio. fíjate que cada vez importa menos la vida del otro. Totalmente. Está todo cada vez más distorsionado. Pero nosotros sabemos cuál es la realidad, ¿no? Ujú. Satanás, a través de los siglos, está intentando destruir la creación de Dios, ¿no? Sí. Tratar de comprobar de que lo que él decía sobre Dios era real, ¿no? Porque acá lo que está en el mundo en juego no es nosotros, Mariano, porque nosotros No. somos pecadores, Sí, totalmente. sino el carácter de Dios. Y va a llegar un momento que, y es lo que vamos a ver ahora, Ujú. que esto ya no va a tener más solución, no hay marcha atrás, ¿no? Y si todavía podemos elegir, si todavía podemos caminar, si todavía podemos adorar a Dios sin problema, es porque alguien está reteniendo cuatro vientos. Mariano. Exactamente, y justamente, esta retención de los cuatro vientos es una tregua transitoria de los terrores descritos en el capítulo 6, hasta que se preparen para la tempestad los que van a mantenerse firmes en medio de ella. Entonces, ¿qué es la retención de los vientos? Esa tregua, El por ejemplo. trabajo que está haciendo Dios Ujú. a través de sus ángeles Claro. para no permitir que Satanás lance su poder con toda, Ujú. contra nosotros, contra los hijos de Dios. Fíjate que el conflicto de los siglos dice algo interesante, Mariano. Cuando los cuatro ángeles dejen finalmente de retener y controlar los impíos designios de Satanás, los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán.
El mundo será envuelto en una ruina más espantosa que las que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Está complicado esos tiempos. Interesante, ¿no? Me llama mucho la atención esto de que los vientos violentos de las pasiones humanas, Claro, ¿no? pasiones humanas encima. O sea, el factor humano siempre tiene que estar presente, claramente. Exactamente. Nosotros creemos que por ahí la profecía habla solamente de bestias que son espantosas, que son horribles Claro. y que nos vamos a tener que enfrentar literalmente con bestias. Ujú. Claramente no. O que literalmente con demonios, que son los ángeles malos, ¿no? Ujú. Cuando en realidad no solamente habla acerca de estas fuerzas que tiene Satanás, Aparte. sino también todas las personas que a través de diferentes movimientos son utilizados por él, Ujú. No es verdad. ¿no? O sea, nuestro mayor enemigo van a ser las personas mismas. Eso va a estar difícil. Entendemos que la realidad es que todavía el Espíritu Santo está obrando en los corazones de las personas, no permitiendo que se despierten, por así decirlo, sus más bajos instintos. Claro. Pero va a llegar un momento en que esto va a terminar, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ¿ya estamos en ese momento? No ya, pero estamos cerca. Pero estamos cerca, exactamente. Ujú. Entonces, si todavía se retienen los vientos, es porque todavía Dios en su misericordia no se cerró la puerta de la gracia y podemos elegir. Pero la humanidad va hacia esto, ¿no? Claro, sí, hacia lo que está profetizado. Totalmente. Vamos a avanzar un poquito más en el capítulo, Mariano. Versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora este es otro ángel, ¿no? Ujú. Fíjate que hay muchos ángeles, Sí, ¿no? sí. En la palabra ahí, sobre todo en Apocalipsis, ¿no? Claro. Ángeles que están trabajando al servicio de Dios. Tal cual. Y muchos cooperando con nosotros Ujú. para llevar adelante el mensaje. ¡Qué privilegio! Obvio. Es hermoso. Primero, qué privilegio. Y segundo, qué tristeza no llevar la misión cuando ángeles están a nuestra disposición para ayudarnos, ¿no? Totalmente. Fíjate que en medio de todo este lío, mientras ángeles están sosteniendo los vientos, mientras Dios sostiene su mano de amor y misericordia, ¿sí? Para que no suframos las mayores calamidades que tendríamos que estar sufriendo, Ujú. porque si fuera por Satanás así sería, Sí. siguen pasando cosas. Y ahora vemos a un ángel que sale del sol. ¿Qué significa esto, donde sale el sol? La dirección desde la cual viene el ángel puede indicar que viene de parte de Dios, que es enviado por él. Entonces ahora, fíjate que hay algo interesante. Ujú. Dios está interviniendo en la historia, Sí, sosteniendo los vientos, sí. ¿no? No permitiendo que se desate la guerra nuclear. Totalmente. Interfiriendo, no sabemos cómo ni con quién, pero por ejemplo Putin se debe levantar a la mañana y debe sentir una vocecita y decir no, todavía no desatemos la guerra. Claro, falta. O lo mismo con Estados Unidos o con la OTAN o con los mayores líderes militares, Ujú. ¿no? No sabemos cómo, pero Dios está interfiriendo. Exactamente. Dios se está encargando de proteger a su pueblo y de que llevemos adelante el mensaje que tenemos que llevar, ¿no? Que cumplamos con nuestro objetivo. ¿Pero ustedes piensan que esto va a ser para siempre? No creo. Estoy cansado de ver personas que les encanta una palabra que hoy está muy de moda, procrastinar Sí. el evangelio, ¿no? Vivirlo como si, bueno, sí falta mucho, tengo Claro. muchas cosas por hacer todavía, Todavía ¿no? falta, tengo tiempo. Pero es momento de trabajar. Dios está haciendo todo de su parte. Nosotros verdad. tenemos que hacer la nuestra. Estaba esperando eso nomás. Fíjate por qué decimos que este ángel que sale donde sale el sol es un enviado de Dios y no un ángel de Satanás. Exacto, vamos con Oseas 6, versículos 2 y 3. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fíjate que acá está hablando de Jehová y también Oseas lo compara como el alba, ¿no? Sí. Así Dispuesta a también, su salida. comparando a que
todos los eventos que tienen que ver con la salida del sol o del oriente o del Claro. este, está relacionado con Cristo mismo, con Dios mismo. Exacto. Si no, fíjate cómo Mateo habla de la venida de Cristo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Interesante, Mariano, que acabamos viendo de que Ujú. Dios no se queda quieto, No, es verdad. ni tampoco se hace como quien diría oídos sordos ante el clamor de sus hijos, Exactamente. ¿no? He escuchado muchas veces a muchas personas que dicen de que Dios no los escucha, Ujú. o que por ahí que está muy ocupado para prestar atención. Claro, sí. O hay ramas también de pensamientos que creen que Dios creó a la humanidad y los dejó libres, hagan Claro, hagan lo que los quieran. dejó solos. O que también hay un Dios que es un Dios tirano, que se contenta por el sufrimiento del hombre, ¿no? Ujú. ¿Cuán lejos y cuán distorsionado está la imagen de Dios que nos está demostrando toda la Biblia, no solo el Totalmente, Apocalipsis, ¿no? totalmente. Fíjate que acá vemos a un Dios que no solamente se preocupa de sus hijos, sino también que se ocupa, que toma cartas en el asunto y dice, bueno, Adán y Eva cayeron, el pecado entró, pero no los dejo solos. Claro. Tenemos trazado un plan de salvación y lo vamos a llevar adelante, pero necesita nuestra ayuda. Ujú. Nosotros tenemos que cumplir la misión esta de dar a conocer esta realidad. Sobre todo esto, de qué es lo que está sucediendo. Estos estudios que estamos haciendo, Mariano, Claro. con lo que también estudiamos con Rubén y eso, y todos estos temas, no tienen el fin, como siempre decimos, de alarmar a la gente. No, ni causar miedo. Sino de que entendamos el tiempo en el que estamos viviendo. Ujú. Y tampoco basa de que, bueno, sepamos de profecías y listo, Claro, y no. dejemos en algo teórico, sino de que esto nos haga reflexionar de qué estamos haciendo por Cristo. Exactamente. ¿Qué estoy haciendo yo hoy? Mientras hoy el Señor se está tomando el trabajo de interceder por vos, darte todavía tiempo para que puedas elegir y puedas arrepentirte, de tener ángeles enviados especialmente Claro. para sostener los vientos, ¿no? Para que no se desate las más crudas guerras y los bajos instintos de los humanos. Ujú. Mientras está haciendo todo esto para darnos tiempo a nosotros, para que trabajemos, para que nos arrepintamos, ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Porque fíjate que el versículo dice, ¿no? Todavía no, y no le hagas daño, Ujú. y habla de 3 elementos particulares. Sí, la tierra, el mar y los árboles. Las 3 partes que aquí se mencionan destacan la naturaleza universal de la destrucción que ya se cierne. Entonces, fíjate que hay algo interesante, Mario. Ujú. Hablábamos de que los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, Sí. habla de la totalidad de la tierra. Exacto. Y ahora acá hablamos de tierra, mar y árboles. Ujú. ¿Te acordás proféticamente que hablábamos de los símbolos, ¿no? Claro. Que la tierra, ¿qué era? La tierra era como la parte seca, era como esa la minoría. Exactamente. Habla acerca de la gente, lugar de poblado. Claro. Se aplicó, por ejemplo, a Estados Unidos en la profecía. Sí. El mar, El mar es lo contrario, las multitudes. muchedumbre, mucha gente, haciendo alusión a que tanto lugares poblados como muy poco poblados Ujú. están siendo protegidos por el Señor, Exacto. ¿no? Pero fíjate que agrega árboles. Sí. Interesante. Ahora, ¿qué simbolizan los árboles? Bien. Adelantando, los árboles, ¿no? Ujú. En la Biblia habla acerca de los justos, Ok, sí. ¿no? Entonces, mirá, ¿por qué en este versículo se aclara esto? Leamos. Todavía hay tiempo de decidir. En este periodo de la historia están los justos e injustos. Quiere decir que cuando se da Apocalipsis 7, Ujú. claramente la puerta de la gracia está abierta, Sigue abierta. Ok. ¿no? Ahora vamos a ver por qué decimos que los árboles son los justos. Bien, en Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate que acá comparamos a los justos, no nosotros, la Biblia, ¿no? El Claro, salmista, sí. con un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, Ujú. que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y acá me llama a la reflexión, Mariano. Sí. En este tiempo en el que estamos viviendo, ¿puedo yo ser considerado justo? Y qué buena pregunta. Y eso es algo muy personal, ¿no? Sí, creería que sí. Eso es para que nos preguntemos. En el cotidiano vivir, ¿no? En tu vida diaria. Las decisiones que vos tomás, lo que haces con tu trabajo, como ama de casa, como amo de casa, como persona, como profesional, como hombre de negocios. Tu vida refleja quien decís ser. Porque acá habla de una bienaventuranza, ¿no? Alguien Ujú. que es feliz, alguien que no que es perfecto, No, pero claramente sino no. alguien que a pesar de las dificultades, Ujú. a pesar de que los errores que comete, Sí. constantemente está buscando al Señor. Es verdad. Y no solamente está buscando al Señor y es algo personal, sino que eso se refleja en su vida diaria, Ujú. ¿no? Mi pregunta es, cuando alguien te ve, ¿te reconoce como un cristiano? En otras palabras, ¿no? Somos cristianos solamente de un día a la semana y ese día en la iglesia donde vayamos nos abrazamos, nos saludamos y después en la semana si te veo ni me acuerdo. Claro. O por ejemplo, alcanza con decir, bueno, voy un día a la iglesia y ahí ya me alcanza para toda la semana y durante la semana ni me acuerdo de Dios. Claro, ya cumplí con el día. Y cuanto menos se den cuenta que voy a la iglesia, mejor. Mm. Pienso que somos llamados a marcar una diferencia en la sociedad, Mariano. Sí, totalmente. Y Dios está haciendo mucho, pero mucho para que nosotros tengamos el tiempo de, primero, transformar nuestra vida Sí. y segundo, reflejar el amor de Dios, ¿no? Porque el Evangelio no va a ser solo predicado a través de grandes púlpitos o videos o grandes claro. proclamaciones, sino que también Dios cuenta con que sea dado el testimonio a todas las Ujú. naciones, Exactamente. ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice el siguiente versículo también sobre esto, sobre los justos? Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y otra vez lo mismo, ¿no? Ujú. El varón que confía en el Señor y sobre todo que, fíjate, en ninguno de los dos casos dice dejará de dar fruto, Exactamente, es verdad. ¿no? Y la Biblia también dice, ¿no? Que por sus frutos lo conoceréis. Ujú. Y fíjate que es algo interesante porque, por ejemplo, a mí me pasaba, yo cuando era chico me crié en Buenos Aires, en Berazategui, y tenía una vecina de un amigo, ¿no? Que atrás de la casa tenía árboles. Ujú. Tenía un níspero, tenía un nogal, Ujú. que es de nueces, Sí. y tenía una mandarina y una naranja, Ah, tremendo. ¿no? Bueno, el níspero y la nuez me he dado cuenta porque los árboles eran muy diferentes. Claro. Ya de por sí los árboles son diferentes. Sí, sí, sí. No hacía falta que vea el fruto para darme cuenta que Exactamente. era. Pero entre la mandarina y la naranja Son eran iguales. muy parecidas. Eran Sí. muy parecidos los árboles. Solamente me daba cuenta cuando veía la naranja Claro. o la mandarina. El fruto como tal. El fruto. Entonces, si bien hay ciertos árboles que tienen sus características, Ujú. solamente podemos identificarlos certeramente Con el fruto que hay. con el fruto. Totalmente. Y otra cosa, un árbol de mandarina Ujú. me puede dar almendras Y la veo complicado. o un árbol de pera me puede dar limones. No creo. En otras palabras, siempre el exterior va a reflejar lo que somos en el interior. Ujú. ¿Sí? No podemos pretender llegar al tiempo del fin firmes si no empezamos a sostenernos firmes hoy.
Y acá hay algo que juega un papel muy importante y es lo que Rubén va a estudiar en el próximo programa, que es la fe. Sí. Cómo la fe es el baluarte que nos va a sostener en este tiempo que se aproxima. Cómo la fe necesitamos desarrollar esa fe, Sí. no solamente para el día de hoy, sino para el futuro, Mariano, Exactamente. ¿no? Entonces, ¿puede ser un árbol sin fe? Diríamos, ¿puede ser una persona justa sin la fe? No, no creo. No, ¿por qué? Porque la fe es lo que nos va a permitir mantenernos firmes, así como dice ahí, fíjense que dice que va a estar firme, que no se va a fatigar, Ujú. que va a dar su fruto, que sus hojas siempre van a ser verdes, ¿no? Que Dios le va a permitir al justo, Sí. ¿sí?, hacer la obra que tiene que hacer, Ujú. pero solo a través del desarrollo de la fe. Exactamente. Y es interesante y es importante entender de que a pesar de todo, de que aunque las circunstancias se pongan difíciles, el Ujú. Señor es quien nos sostiene. Totalmente. No había en ningún momento que diga acá que bueno, va a pasar por un tiempo de sequía, pero después el Señor lo va a restaurar, ¿no? Sino que Claro. habla de que siempre va a mantenerse. Exacto. Hay un proverbio que dice que no he visto a ningún justo desamparado, Ujú. ni a su hijo que mendigue pan, ¿no? El Señor nunca nos deja solos. El Señor nunca nos deja solos. Fíjate que todo lo que te estamos contando habla de que Jesús y Dios están interfiriendo en la historia humana para la protección de sus hijos. No quedan dudas de eso, Mariano. No, claramente no. ¿Y qué más protección que a través de lo ejemplifica con un sello? Y vamos a leer un poquito qué es el sello. Bien, los sellos se usaron en el cercano oriente desde los tiempos más antiguos, así como se usan las firmas hoy en día. Así se certificaba quién era el autor de un documento, se indicaba quién era el dueño del objeto sobre el cual se imprimía el sello, o se protegían objetos como baúles, cajones, tumbas, para que no fueran abiertos o violados. Las excavaciones arqueológicas han proporcionado centenares de sellos o impresiones hechas por sellos. Entre ellos hay uno que aparece en el mango, el asa, de un jarrón y dice: perteneciente a Eliakim, mayordomo de Joaquín. En Laquis se encontró un sello que dice: perteneciente a Gedalías, que está sobre la casa. Muy bien. Lo que a la antigüedad era el sello, Ujú. hoy es una firma, La firma, sí. ¿no? Si bien hay sellos que se También. utilizan, ¿no? Antes se utilizaban sellos de cera, Claro. ¿no? Con la inscripción del rey. Por ejemplo, Con el el rey anillo. tenía un anillo, Sí. se echaba una tinta, una cera y se le quedaba enmarcado el sello. Ujú. Hoy en día los sellos no son así, son diferentes, Claro. pero lo que hace es a la importancia de pertenencia. Exactamente. Es interesante, Ujú. porque acá habla de que, por ejemplo, perteneciente a Eliakim, decía uno, ¿no? Sí. Y en otro, perteneciente a Gedalías. Gedalías. ¿no? Y es así. Dios nos ama tanto que Él siente, Él es el creador. Ujú. Así que ¿a quién le pertenecemos? Y al creador. Al creador. Y Él nos ama tanto que está haciendo hasta lo imposible Totalmente. para restaurar esa relación que el pecado rompió. Ujú. ¿no? Si bien el sello no va a haber un sello Claro, literal. sino que es algo simbólico, ¿a qué hace de dónde viene este concepto? Bien, el concepto de que Dios coloca una marca sobre su pueblo se remonta, a la visión de Ezequiel. Muy bien. Entonces, por ahí creemos que esta es la primera vez que aparece el sellamiento, Claro. pero déjame decirte que la Biblia no es solamente unos capítulos aislados Claro. o libros aislados, sino que todos tienen correlación. Ujú. Y muchos profetas utilizaron imágenes de otros profetas para poder interpretar o para poder explicar. Bien. Por ejemplo, tenemos el caso acá, el caso del sello, que Juan tenía conocimiento de lo que había dicho Ezequiel, Ujú. y entonces lo utiliza. Claro, lo aplica. Muchos elementos, por ejemplo, también que utiliza Juan en el Apocalipsis, salen del profeta Zacarías. Ujú. Por ejemplo, cuando también acá el profeta Juan, escribiendo, habla de Gog y Magog, Sí. es un elemento que trae de Ezequiel. Ok. También. Entonces,
Hay elementos que se replican Ujú. en estos versículos, en estos capítulos, que son simbolismos de otras cosas. Bien. Ahora, vamos a leer qué es lo que dice Claro, Ezequiel sobre el sello. Bien, capítulo 9, versículo 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Muy bien, ahora vemos a un balón de lino Ujú. y que tenía un tintero de escribano. Y son figuras que vamos no sé a que ustedes a qué les hace acordar, pero tienen algo que ver con lo que estamos viendo, con lo Sí. que vimos desde un principio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que este tintero, o sea, habla de un varón de lino que tenían tintero y que se pararon junto al altar de bronce. Sí, El altar de bronce era el altar que estaba en el templo, claro. ¿no? Ujú. Y por un lado tenemos a alguien que está ministrando en el templo y por otro lado a elementos que vienen a destruir, Sí. ¿no? Similitud con la realidad o con lo que está pasando. Pura coincidencia. Vayamos al versículo 3 y 4. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Interesante. Ujú. El sello otra vez se da en medio de la destrucción, Sí, ¿no? En este caso se estaba profetizando lo que iba a pasar más adelante con Babilonia. claro. Pero se utiliza este elemento para representar lo que va a pasar en el tiempo del fin, o sea, en También. nuestros tiempos. Jehová dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a quién. A los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones. O sea, aquellos que denuncian lo que está mal. Exactamente, Aquellos, en otras palabras, que son justos. exactamente. Aquellos que ante la maldad, ante la incertidumbre, Ujú. ante las injusticias no se quedan quietos, sino que actúan y obran de manera justa. Ujú. Fíjate que el sellamiento es para aquellos que se permanecen fieles a Dios a pesar de la angustia que está a su alrededor. Es verdad, es verdad. Este concepto es el que sale de Ezequiel, Ujú. ¿no? Aquellos del pueblo que se mantenían firmes al Señor y que están reclamando, dice, que claman y que gimen a causa de las abominaciones. Aquello de lo que está causando estrago en la sociedad. Ujú. O sea que es importante entender esto. Entonces, vamos a leer este pensamiento, María. En los tiempos antiguos, un sello sobre un objeto certificaba quién era el dueño. Así también el sello de Dios sobre su pueblo proclama que Él lo ha reconocido como suyo. En otras palabras, estaba diciendo, este es mío, este es mío, este es Ujú. mío. ¿No? Esto me hace acordar, Mariano, que en el tiempo del fin, ¿no? Va a separar, Claro, es verdad. ¿no? Los justos de los a los justos de injustos. los injustos. Se está realizando un proceso donde se está definiendo el futuro de las personas. Y acá no hay mucho para elegir. No, no. O vida eterna o muerte eterna. Sí. Pero ¿de quién depende? Y de nosotros. De cada uno de nosotros. Acá no hay vuelta que dar, Mariano. No, totalmente. Dios no obliga a nadie, como siempre les decimos. Ujú. Dios en su infinito amor se toma el trabajo, la molestia de presentarnos y mostrarnos qué va a pasar si obedecemos o no. ¿O sí, no? Ujú. Si queremos ser hijos de Dios o no. Es verdad. Entonces Dios está dispuesto a sellar a todo aquel que obra una vida de justicia. Vamos a la siguiente, María. En el Apocalipsis la señal distintiva es el sello de Dios, y al igual que la señal de Ezequiel, es colocada sobre quienes están en condiciones de recibirlo. Dios coloca su señal de aprobación sobre todos los que, por medio del poder del Espíritu Santo, reflejan la imagen de Jesús. Y no es en el programa de hoy que vamos a definir qué es el sello, ¿no? Ujú. O qué hace alusión. Pero sí tenemos que entender esto, porque eso lo vamos a ir Desarrollando más adelante. Sí. adelante con los programas que vienen. Pero sí tenemos que entender esto. Ser sellado por Dios significa que soy un hijo de Dios.
Ujú. Y ser un hijo de Dios significa que yo permito Claro, que a pesar de mis dificultades, que a Sí. pesar de mi humanidad, también. de mis errores, el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Porque muchas veces escuché decir que lo único que vamos a llevar al cielo, ¿qué es? El carácter, ¿no? Ujú. Pero no mi carácter. No, no, no. Porque te imaginas que mi carácter entra al cielo, va a terminar pudriendo el cielo de nuevo, Claro, ¿no? Como la manzana podrida pudre el cajón. exactamente. Sí voy a llevar mi carácter, que es lo único que uno lleva al cielo, pero un carácter transformado. Exacto. Ahora, ¿voy a poder transformar ese carácter lejos de Dios? Está complicado eso. ¿No? ¿Puedo hacer la obra sin tener a Dios presente en mi vida? No. Es importante entender esto, o sea, porque muchas veces nosotros creemos que con la vida que llevamos hoy, a veces que ni leemos, ni estudiamos, ni oramos, cuando venga el tiempo del fin o que vengan las pruebas, las vamos a poder soportar. Sí, yo sí. Pero en realidad, en las decisiones cotidianas, muchas veces dejamos a un lado a Dios. Es verdad. Si hoy, en tiempos de tranquilidad, Ujú. en tiempos donde podemos adorar a Dios libremente, en tiempos donde podemos estar hablando de esto, Mariano, Sí, sí, en es verdad. internet y se puede ver y se puede compartir, no somos afieles a Dios al 100%. Cuando vengan en realidad los verdaderos momentos, Sí. ¿quiénes son los que van a resistir? Y aquellos que se mantuvieron firmes y fieles desde un principio. Aquellos que recibieron el sello de Dios. Se me viene a la mente el ejemplo de Daniel y sus amigos cuando fueron cautivos en Babilonia. Ajá. ¿Quiénes fueron los que se mantuvieron firmes? Y lo vimos también nosotros en los programas, porque ellos se venían manteniendo firmes, ya tenían un relacionamiento con Dios. Exactamente. Ujú. Y Pablo le habla a Timoteo y le escribe un poco acerca de esto y le dice algo importante, Mariano. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No alcanza con decir que soy cristiano. No, Tengo que ser cristiano, claro. ¿no? Fíjate que dice, el fundamento de Dios está firme. El sello dice, conoce el Señor a los que son suyos. Ujú. O sea, no hay, como siempre, como decía recién, no hay términos medios acá. No, no, no. Es ¿No? o, El que o no está A o B. conmigo desparrama. Claro. O Dios o Satanás. No hay términos medios acá. No puedo ser de Dios el fin de semana y de Satanás durante el resto de la semana. No se puede. Porque termino siendo de Satanás. Exactamente. ¿No? Entonces tengo que intentar una cotidianeidad con Dios. Sí. A ver, esto no es algo sencillo. ¿No? Y no se hace de un día para otro tampoco. No es algo que se logra por arte así de magia, decir, bueno, Señor. Y muchas veces nos pasa, porque a mí también me pasa, y digo, bueno, esta semana empiezo a full con Dios. Claro, ¿no? ahí. Todo con Dios. Y por ahí hay un día que tropiezo o hago algo que no tengo que hacer y digo, al final, y me deprimo y digo, no, chao, Pasa. nunca más. Y tampoco es así, ¿no? No, no, no. O sea, hay que entender que uno va a tropezar, Millones de veces. pero lo importante es levantarse. Es un Ujú. proceso. No te desesperes. Caer vamos a caer, pero lo importante es que nos levantemos. De que todos los días, a pesar de nuestros errores, busquemos al Señor. Y tampoco es decir, bueno, Dios me perdona, así que hago lo que quiero y listo. Lo que quiero y listo. No, 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 sino no. decir, bueno, Señor, estoy en un proceso. ¿Cómo puedo ir cambiando? Ujú. Ayúdame, tengo que dejar esto, esto y esto. Bueno, vamos, Señor, ayúdame. Vamos juntos. Claro, Tenemos que empezar ahora, porque mañana puede ser tarde. totalmente. Y seguro que todos tenemos algo que cambiar. Ujú. Todos tenemos algo que modificar en nuestra vida. Todos tenemos cosas que mejorar. Obvio. Si no, no estaríamos acá. No, Si totalmente. no, llevaríamos llevados al cielo como Elías. O Sí, Enoc, sí, es verdad. ¿no? Pero sin embargo, en este diario vivir, en esta vida que tenemos que entender que necesitamos tener una fe práctica, Es verdad. ¿no? Ser cristianos prácticos, no solamente de teoría. Y fíjate que dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es nuestro deber como cristianos dejar de practicar el mal. Es nuestro deber como hijos de Dios alejarnos de todo aquello que está mal.
Ujú. Es nuestro deber y nuestra obligación como hijos de Dios marcar una diferencia en el mundo, ¿no? Pero como siempre te digo, o sea, y como recalcaba muy bien Mariano recién, esto es un proceso. Tenemos que empezar a entender de que las cosas acá no suceden por arte de magia, Ujú. sino por una constancia. En la vida, Exactamente. ¿no? Una constancia. Y la constancia tiene que ver con esto, con tener fe en que Dios me puede transformar. Tener fe en que Dios puede, a pesar de las dificultades, Ujú. Él está guiando mi vida y la historia del universo. Exactamente. Si todavía podemos acceder a la salvación, es porque Dios está obrando en nuestro favor, Ujú. ¿no? Fíjate que dice la siguiente imagen. El sellamiento del pueblo de Dios lo preparará para estar firme durante los tiempos de angustia que precederán al segundo advenimiento de Cristo. Entonces, va a haber un tiempo Ujú. antes de que venga Jesús, que ya va a haber un gráfico que le vamos a mostrar Sí, ahí, sí. llegando al final, donde tenemos que entender de que vamos a pasar tiempos de angustia, Sí, totalmente. vamos a pasar tiempos difíciles, muchos van a sufrir persecución Ujú. de alguna manera u otra, Ujú. en mayor grado o menor grado, todo vamos a pasar, porque el Señor todavía está sosteniendo los vientos. Totalmente. Y fíjense ustedes, si el Señor hoy está sosteniendo los vientos y las condiciones sociales del respeto hacia el otro, lo que es la moral, lo que es los valores, se están perdiendo y no son los mismos hoy que hace cuando nosotros éramos más chicos. Y no sé qué años, cuánta edad tengas, ¿no? Y cuando vos eras más chico a su vez. Ujú. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Y se va ahí todo para atrás. O sea, ¿y qué va a pasar cuando Dios deje de intervenir? Claro. ¿Qué va a pasar cuando el Espíritu Santo se retire? Esa va a ser la verdadera lucha. Ahí entonces, tenemos que empezar a prepararnos ya. Ujú, Es totalmente. momento de empezar a prepararnos ahora, Mariano. Porque Dios está haciendo todo por nosotros. Y fíjate que hay algo interesante que ¿dónde es que ponen el sello, no? Claro, en sus frentes, dice. Juan probablemente vio en la visión que se ponía la marca. El sello representa las cualidades del carácter. Y es lo que hablábamos hoy, ¿no? Ujú. De que el sello en la frente tiene que ver con eso que uno piensa, con lo Claro. que uno dice y con lo que uno es, Exactamente. ¿no? Porque a veces lo que hacemos no refleja lo que somos. No. Pero Dios, ¿qué es lo que ve? El corazón, Ujú. ¿no? Y el corazón hacía alusión en realidad a la mente, A la mente ¿no? también. Que es donde es nuestra manera de pensar. Y si hay alguien que no podemos engañar, Es a Dios. es a Dios, ¿no? No podemos engañar a Dios con ciertos actos y después nuestros constantes actuar es hacia una tendencia pecaminosa. Tenemos que entender que el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo en el que se está decidiendo la historia y se está decidiendo la vida de cada uno de nosotros. Y si así fuera, y Jesús viniera mañana o viniera dentro de 10 años o dentro de 100 años, Ujú. nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida, el contrato de tengo 20 años más de vida. Claro. No. Ninguno sabe, ¿no? Si puede, cuánto tiempo más va a estar. Exactamente. ¿Qué dice la siguiente imagen, Mariano? Dios ha deseado desde la creación del mundo proporcionar un firme motivo de confianza a los que manifiestan una verdadera lealtad al sendero que Él estableció. Ser sellado con la aprobación de Dios es lo máximo que el hombre puede aspirar y alcanzar. A los seres humanos que son sellados, Dios le ha prometido la protección de legiones de ángeles y el consuelo y el aliento de la presencia divina. La obra del sellamiento continuará mientras los seres humanos tengan la oportunidad de aceptar la salvación. Y quiero repetir la última, si me dejas, Mati. Bueno, La obra del sellamiento continuará mientras los seres humanos tengan la oportunidad de aceptar la salvación. Ahí está. interesante, ¿no? Sí, esa parte es muy interesante. Es ahora el momento de elegir, ¿no? Ya estamos llegando al final del programa, ya Ujú. estamos terminando, queda poquito. Y todo lleva a esto, a que delante nuestro tenemos dos caminos. Exactamente. Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad Ujú. estuvo acompañando a su pueblo. Sí. ¿Lo va a dejar de hacer ahora? No.
Desde el comienzo, dice, desde la fundación del mundo, Dios siempre estuvo con aquellos que mostraron verdadera lealtad. Y no dice que a los que hicieron como les parecieron, Claro. sino los que hicieron lo que Dios le pidió. Ujú. Entonces, tenemos enfrente dos caminos. Exactamente. Hay dos caminos que elegir, no hay mucha vuelta que dar. No. Los que pertenecen al otro sector procuran encubrir los males que existen y disculpar la gran impiedad que prevalece por donde quiere. Afirman que Dios es demasiado bueno y demasiado misericordioso como para castigar el mal. Dicen que el Señor no hará ni bien ni mal. Aseveran que Dios no espera que el hombre alcance una norma tan elevada y que se satisfará con que el hombre tenga un mero deseo de hacer el bien. Pero el Señor no puede modificar su norma. Hacer eso equivaldría a cambiarse a sí mismo. Al contrario, proporciona gracia para el logro de toda virtud y la corrección de todo defecto. Pide de todo cristiano que aproveche al máximo lo que Dios le concede. No exige nada menos que la perfección. Si no está en perfecta relación con Cristo, el alma no podrá recibir el sello de Dios cuando concluya el tiempo de gracia. Y muchos hablan de que entonces, bueno, tenemos que ser perfectos y no pecar, ¿no? Ujú. Y no habla de esto, sino que habla, por ejemplo, de David. Se dijo que Dios dijo que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Ujú, ¿la verdad? ¿Y David no se equivocó? Sí. Sí, se Varias veces. equivocó. Sí, ¿y cuánto? Sí. Muchos Muchas problemas, veces. ¿no? Pero no se trata de impecabilidad acá, Exacto. sino de que el alma, dice, si no está en perfecta relación con Cristo, el alma no podrá recibir el sello de Dios. Ujú. Si no se trata de esto, de tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Totalmente. Y la humanidad va a ir por un lado. Claro. Y los hijos de Dios lamentablemente va a llegar a un lugar que va a ir por otro lado. Sí. Y es momento de decidir. Es momento de tomar una postura, Totalmente. ¿no? Dios va a mandar a sus ángeles para proteger a aquellos que decidan estar de su lado. Aquellos que denuncien, que clamen, decía Ezequiel, ¿no? Sí. Dios va a marcar, Dios va a sellar a aquellos que, a pesar de que el mundo se desplome, las injusticias en el mundo sean total, ellos se van a estar firmes, perteneciendo y permaneciendo al Señor. Ujú. Y por un lado tenemos a Dios sellando a sus hijos, y por otro lado tenemos fuerzas Claro. impulsadas por Satanás, dirigidas Sí. por Satanás, que van a intentar imponer una realidad, imponer sus leyes, Claro. y van a querer dictar una obediencia por imposición. Ujú. Y eso lo refleja Apocalipsis 13. Mira, vamos a leer un poquito, Mariano. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto es la introducción para lo que va a venir después, Bien. los programas que vienen, ¿no? Apocalipsis 13 se da en un contexto sociopolítico donde vamos a hablar y vamos a estudiar y vamos a ver que van a obligar a Claro. querer que obedezcamos, ¿no? Ujú. Entonces, hay dos caminos. Sí. O seguimos a la bestia, que en este caso ya sabemos que es un poder, Sí. ¿no? Que no es una bestia literal, o elegimos a Dios, que el Señor, ¿qué nos ofrece? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, pues, La vida. la vida. Y la vida, como podemos ver en la pantalla, se trata, ahí esto es gráficamente, ¿no? Ujú. En un sello de Dios o la marca de la bestia. Claro. Entonces tenemos que tomar una decisión. Ujú. Apocalipsis 13, como vimos ahora, solamente muy por arriba, describe el sello de Dios. Bien. Apocalipsis 13
que es Lo que vamos a lo estudiar, que sí. vamos a estudiar Ujú. en lo que viene, habla acerca de la marca de la bestia. Claro. Y solamente hay dos caminos. Ujú. Hay dos caminos, Mariano. Sí, Pero la decisión es personal. claro. Yo tengo que decidir si elijo que Dios sea quien me selle o obedecer al común denominador de la Claro, sociedad. exactamente. Permitir que Dios me selle, permitir que Dios obre en mi vida, tener una vida constante con el Señor, transformar, obedecer sus estatutos, vivir conforme a lo que a Él le parece, me va a llevar a la vida eterna. Ahora, obedecer a la bestia de Apocalipsis 13, que ya vamos a ver y ya vamos a estudiar, me va a llevar a la muerte eterna. Y hemos hecho un gráfico donde se describe los eventos que van a venir, Mariano. Ok, bien. Hoy, en el tiempo en el que estamos viviendo, se tiene que dar el mensaje de los tres ángeles. Sí, Va a haber un zarandeo, va a descender la lluvia tardía, se está dando el sellamiento de los fieles Sí. y se va a dar un fuerte pregón. ok, Esto va a ser hasta que se cierre el tiempo de la gracia. exacto. Una vez que se cierre el tiempo de la gracia, el fin del mensaje de los tres ángeles, o sea, el mensaje de los tres ángeles llega a su fin, Ajá, los ángeles sueltan los vientos claro. y el Espíritu Santo se empieza a retirar de la tierra. Ujú. En ese periodo, post, diríamos, cierre de la puerta de la gracia, Claro. y previo a la segunda venida, van a caer las 7 últimas plagas, Ujú. que no son para el pueblo de Dios. No, no, Va a haber la angustia de Jacob, Claro. que es un tiempo de angustia, lo cual nunca hubo. Va a haber una persecución, sí, ¿no? Ahí es el momento de abandonar las ciudades Claro. para muchos. Y luego va a venir Jesús, va a haber una resurrección especial, Ujú. la resurrección de todos los justos, y va a haber la cosecha que hablábamos hoy. Claro. Cada uno va a recibir según lo que hizo, exactamente. sea bueno o sea sea malo. malo. Luego viene un periodo de milenio, donde Ujú. los justos van a estar con Jesús en el cielo, Claro. y Satanás queda encarcelado y los impíos muertos en la tierra. Ujú. Una vez que terminó esto, Jesús vuelve por tercera vez a la tierra, Claro. ahora con los justos, Ujú. con Jerusalén, se resucitan una vez más los muertos, atacan la ciudad y se destruye por total el pecado. Y esto es una manera muy resumida, muchos años de teología. Claro, sí, totalmente. Y la idea es que podamos bosquejar y viendo en pantalla esto. ¿En qué etapa estamos viviendo? Y estamos ahí en la primera columna. En la primera columna estamos. Todavía tenemos un mensaje que dar. Sí, Todavía tenemos que pedir el descenso de la lluvia tardía, que Sí. quizás ya esté comenzando. exactamente. Los fieles tienen que ser sellados y esto va a permitir que se dé el fuerte pregón Ujú. para que se cierre la puerta de la gracia. Los eventos están a las puertas, pero tenemos que tomar una decisión. Es verdad. Y Dios en este momento te quiere invitar. Dios en este momento quiere hablarte a tu corazón. Entendiendo la realidad de lo que se viene, quiere decirte unas palabras. Y en Ezequiel 33:11 encontramos esas palabras. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero que la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Jesús quiere apelar a tu corazón y decirte en este momento, ¿qué clase de vida estás viviendo? ¿Cuáles son las decisiones que tomas? Es momento de volver al Señor. Es momento de arrepentirnos de lo que hay que arrepentirnos, dejar de hacer las cosas que están mal y entender de que una cosa va a desencadenar la otra. Todavía es tiempo de decidir y podemos decidir porque Dios sostiene los vientos, porque Dios está intercediendo y todavía no se cerró la puerta de la gracia. Pero no sabemos dentro de cuánto se va a cerrar. Y ahí ya no va a haber más oportunidad de decidir. Así que tu momento de decidir es ahora. Dios te está invitando a que lo elijas. Dios te está invitando a que tomes la decisión de permitirte tener una vida consagrada al Señor. De permitir el sello en tu frente indicando que sos un hijo de Dios. Es momento de decidir por Cristo para alcanzar la vida eterna. Otras decisiones quizás sean más fáciles, pero te van a llevar a la muerte eterna. El Señor hoy te está invitando a que vuelvas tu corazón a Él, a que vuelvas tu vida
a Él, ¿qué vas a hacer? Es una decisión muy importante que tenemos que tomar, pero a nosotros se nos terminó el tiempo de este programa, así que hasta acá, muchas gracias a ustedes que nos están viendo ahí, si estás viendo el canal de YouTube o si nos estás viendo por el canal de la televisión, te queremos pedir que te puedas suscribir al canal y que estés atento, porque muy pronto vamos a estar anunciando, ya arrancamos con este nuevo tema de profecías que es muy interesante, no te lo puedes perder. Activa la campanita para recibir la notificación y de parte de Perspectiva Siglo XXI te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga mucho. ¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento.